praise a hallelujah in the prayer. Good morning. How's everybody today? Buenos días, ¿cómo están todos hoy? Well, welcome to La Roca City Church. Bienvenidos a la iglesia de la Roca City Church. This morning, we're going to worship the Lord. Esta mañana vamos a alabar al Señor. Right there where you're at. Ahí donde te encuentres. If you're feeling down, you're feeling tired, you're feeling stressed out, Si te sientes cansado, si te sientes estresado, I encourage you to get up and worship. yo te animo a que te levantes y alabes. And you'll see that all that you're feeling is going to just go away. Y vas a mirar cómo todo eso va a comenzar a desaparecer. God energizes us. Dios siempre nos da la energía. Amen. Amén. So we're going to worship the Lord this morning. Vamos a alabar a Dios esta mañana, But let's pray. pero vamos a orar. Lord, we come before you this morning Señor Jesús, venimos ante ti esta mañana. to give you all the praise and all the glory and honor to you, Lord. Venimos dándote toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti, Señor. Because you are worthy of it all, my God. Porque tú te lo mereces todo, Señor. And we just praise your holy name Señor, adoramos tu nombre santo, Señor. in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. Amén. Vamos a adorar. Let's go worship. Si crees que en Jesús hay poder, grita con todas tus fuerzas. Somos hijos perdonados, rescatados de la muerte, redimidos, aceptados. Nuestro dueño es el más fuerte. En el mundo tendremos aflicción, mas Cristo al mundo venció. Hay poder en su sangre divina, en la fuente de vida. Hay poder en su sangre gloriosa, en la cruz victoriosa. Hay poder. Vidas nuevas en victoria. Hoy caminamos sin derrota, libres somos por su sangre y las cadenas ya están rotas. En el mundo tendremos aflicción, mas Cristo al mundo venció. Con todas tus fuerzas hay poder. En su sangre divina, en la fuente de vida. Hay poder. En su sangre gloriosa, en la cruz victoriosa. Hay poder. En su sangre divina, en la fuente de vida. Hay poder. En su sangre gloriosa, en la cruz victoriosa. Hay poder. También mi amigo Rudy ha sido lavado con la sangre de Jesús. Por eso le va a adorar así.
Hay poder. Hay poder en la sangre preciosa del Cordero. Hola, buenos días. ¿Cómo están todos esta mañana? Good morning. How's everybody doing today? Donde quiera que te encuentres, disfruta del mensaje. Wherever you find yourself, relax and enjoy the message. La semana pasada hablamos de cómo el hombre y la mujer cayeron en el pecado Last week we talked about how man and woman fell into sin por haber comido de la fruta que no tenían que comer. for eating the fruit that they were not supposed to eat. Y cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, corrieron y se escondieron. And when they found out that they were naked, they ran and hid. Y se escondieron porque tenían miedo. They hid because they were fearful. Y de allí en adelante perdieron la relación con Dios. And there, they lost their relationship with God. Perdieron la relación con Dios. Pero antes de que ellos pecaran, tenían una relación con Dios. You know, but before they sinned, they had a relationship with God. Dios venía todos los días por la tarde y los visitaba. God will come every afternoon and visit them. Esto quiere decir que ellos tenían una relación con Dios íntima. This is telling us that they had an intimate relationship with Him. Pero después del pecado, lo perdieron todo. But after sin, they lost everything. Si lo perdieron todo por causa del pecado. And they lost everything because of sin. Y perdieron todos los beneficios del jardín del Edén. And they lost all the benefits of the Garden of Eden. ¿Alguna vez has estado en una relación muy difícil? Have you ever been in a difficult relationship? ¿O estás ahorita en una? Or maybe you might be in one right now. Muchas veces las relaciones difíciles son difíciles de llevar. You know, many times relationships can be difficult to handle. Sí, son difíciles de llevar, especialmente si hay un conflicto en la familia. Especially if there's conflict in the family. Con tu esposo, With your husband, con tu esposa, with your wife, o en el trabajo, or at work, o con un amigo, or with a friend. o con una amiga. A friend. La Biblia dice esto en Santiago capítulo 4:1. The Bible says this in James 4:1. Y dice esto: ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? It says in James 4:1, what causes fight and quarrels among you? Do they come from your desires that battle within you? Entonces la Biblia nos está diciendo que hay conflictos entre nosotros mismos. So the Bible is telling us there's conflict among each other. Vivimos en un mundo lleno de conflictos y de problemas, We live in a world full of conflicts and problems, donde hay guerras, hay desacuerdos y hay problemas en todos lugares. you know, where there's wars, disagreements, and problems everywhere. Hay enfrentamientos, disturbios y violencia. There's confrontations, riots, violence, Y todos estos problemas son síntomas de que vivimos en un mundo caído. and all these are symptoms that we live in a fallen world. Muchas de las relaciones se han roto. Many relationships have been broken. Las relaciones en los países, You know, relationships in the countries, las relaciones en las familias, relationships in the family, las relaciones en los matrimonios the relationships in the marriage, y la relación con Dios. and the relationship with God. Y todo eso se ha perdido All this has been lost por causa del pecado, because of sin, por causa del pecado del hombre. because of sin of man. Ahora, ¿de dónde viene el conflicto? Now, where does conflict come from? Viene por causa del pecado, It comes because of sin. porque vivimos en un mundo roto, en un mundo caído, Because we live in a fallen world. desde que el ser humano perdió la relación con Dios. Since the human lost his relationship with God, Desde entonces hemos tenido conflictos entre nosotros mismos y con los demás y con Dios. since then we've had conflict with others and with God and with ourselves. Las relaciones deben de ser restauradas. Relationships should be restored. Yo pienso que sí, que cada vez que nos sale un problema o un conflicto en una de nuestras relaciones, debemos de restaurarlas.
I believe that when there's a broken relationship, messed up relationship, we need to restore them. Dios quiere que restauremos las relaciones God wants us to restore our y que hagamos relationships. todo lo posible por mantenerlas. And He wants us to maintain them. En lugar de desecharlas, de desechar una mala relación, Él quiere que arreglemos ese conflicto y ese problema. Instead of discarding them, He wants us to resolve that conflict. Entonces, en lugar de desecharlas, tenemos que restaurarlas. So instead of discarding it, we need to resolve it and restore it. Cada vez que nos salga un problema, cada vez que nos salga un conflicto, tenemos que restaurarlo. Every time a conflict comes up, we need to resolve it. La Biblia nos dice que Dios nos ha dado el poder de poder restaurar las relaciones rotas. The Bible says that God has given us the power to restore broken relationships. Por esa razón debemos de enseñarnos a llevarnos bien el uno con el otro. For this reason, we need to learn how to get along with each other. El apóstol Pablo enseñó que tenemos la capacidad de llevarnos bien los unos con los otros. The Apostle Paul showed us and gave us the ability of how to get along with one another. Y eso es cierto. And this is true. Sí lo podemos hacer. We can do it. Podemos llevarnos bien los unos con los otros. We can get along with one another. Cada vez que nos estamos llevando bien los unos con los otros, esta es una señal de madurez espiritual en nuestra vida. Every time we get along with others, this is showing spiritual maturity. Que Cristo quiere que su familia se lleve bien. Christ wants us to He wants His family to get along. Quiere que se lleve bien el uno con el otro. To get along with one another. Una relación rota es un testimonio vergonzoso para todos los demás. A broken relationship is an embarrassment testimony for others. El apóstol Pablo estaba preocupado por los miembros de la iglesia en Corinto, Paul was concerned about the members of the church in Corinth porque estaban divididos y se enfrentaban los unos con los otros. because they were divided and they were confronting each other, Y había conflicto entre ellos mismos. and there was conflict among themselves. Y él les escribió en la carta a los Corintios, And he wrote this letter to the Corinthians en Primera de Corintios, capítulo 6, 5. in 1 Corinthians 6:5. Y él les dijo esto para que les dé vergüenza, les dijo, para que les dé vergüenza entre ustedes. Hay gente sabia que puede juzgar y solucionar los problemas. 1 Corinthians 6:5 says, I am saying this to shame you. Isn't there anyone in all the church who is wise enough to decide these issues? Él se sorprendió que no había nadie en la iglesia que fuera lo maduro suficiente para poder restaurar las relaciones y los conflictos entre ellos mismos. He was surprised that there was no one in the church mature enough to help and resolve the conflicts. Y en la misma carta, él les dijo, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Primera de Corintios 1:10. Okay, he says, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. 1 Corinthians 1:10. Ahora, si queremos la bendición de Dios en nuestra vida y queremos ser conocidos como hijos de Dios, Now, if we want God's blessing and we want to be known as children of God, debemos aprender a vivir en paz los unos con los otros. we need to learn to live in peace with one another. Sí, debemos de aprender de vivir en paz los unos con los otros. Yes, we need to learn to live in peace with each other. La Biblia dice en Mateo capítulo 5:9, The Bible says in Matthew 5:9, Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. it says, God blesses those who work for peace, for they will be called
the children of God. Jesús no dijo, Dios bendice a los amantes de la paz, porque todos aman la paz. Jesus didn't say, God bless peacemakers because everyone loves the peace. Tampoco dijo, Dios bendice a los pacíficos, porque nunca se molestan. Nor did he say, God bless the peaceful who never seem bothered. No, Jesús dijo, Dios bendice a los que trabajan por la paz en el mundo. No, Jesus says, God blesses the ones who work for peace in the world. Aquellos que buscan a resolver los problemas y los conflictos. Those who seek to resolve the conflict and problems. Eso es lo que dice la Biblia. That's what the Bible says. Dios bendice a esas personas, God blesses these people, a los que trabajan por la paz, the ones that work for peace, los que trabajan por los conflictos the ones that work through the y conflicts. tratan de restaurar todos los problemas que hay entre ellos mismos y los demás. And they try to resolve the problems and conflicts between each other. ¿Qué es lo que podemos hacer para resolver los conflictos? What can we do to resolve the conflicts? Los que trabajan por la paz es un trabajo muy difícil. The ones that work for peace is a very difficult job. Tú fuiste hecho para ser parte de la familia. You were made to be part of the family. Sí, fuiste hecho para ser parte de la familia de Dios. You were made to be part of God's Tú family. fuiste hecho para trabajar por la paz. You were made to bring peace. En lugar de crear conflictos y problemas, tenemos que trabajar para traer la paz entre nosotros mismos y entre los demás. Instead of making conflicts and problems, we're to make peace and work in this. Aprender la paz es una de las habilidades más importantes que podemos desarrollar en nuestra vida. Learning to bring peace is one of the most important things that we can do in our life. Eso es lo que necesitamos hacer. This is what we need to do. Necesitamos desarrollar, atraer paz entre nosotros mismos. We need to learn how to develop to bring peace among each other. Necesitamos aprender eso. We need to learn this. Aprender a desarrollar ese don de traer la paz entre nosotros mismos, entre Dios y los demás. Learn to bring peace among each other and with God. Y lo primero que tenemos que hacer es hablar con Dios. And the first thing we need to do is talk to God. Hablar con Dios. Talk to God. La Biblia dice otra vez en Santiago capítulo 1:2. The Bible says again in James 4:1-2. ¿De dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. It says, do you know where your fight comes from? You want things, but you don't have them. You do not get what you want because you do not ask God. El primer paso para restaurar una relación es hablar con Dios antes de hablar con la persona. The first step in restoring a relationship is to talk to God before talking to that person. Discute el problema con Dios. Discuss the problem with God. Tenemos que hablar con Dios primero, We need to talk to God first antes de ir y hablar con la persona. before we go and talk to that person. Y que Dios traiga paz entre nosotros mismos y Dios. And that God bring peace between us. Y poder ir a hablar con la persona. Now we can go talk to that person. Ahora, si primero oráramos por el conflicto en lugar de chismear con los demás, nos daríamos cuenta de que Dios cambiaría nuestro corazón y el de la otra persona también. You know, we pray for the conflict first instead of gossiping. We'll discover that God begins to change our hearts and the hearts of the Sí. other people. Si nuestra dedicación fuera orar todo el tiempo por las personas, nos daríamos cuenta cómo Dios comenzaría a cambiar el corazón de ellos y el de nosotros. Yeah, and we make the choice to talk to God first, and we'll see how God will change things in between us. Especialmente cuando hay conflictos y hay problemas en nuestras vidas. Especially when there's conflicts and problems in our lives. Entonces todas nuestras relaciones serían más fácil. Then all our relationships will be way easier. Sí, sería más fácil. Si solo simplemente oráramos los unos por los otros, If we would only pray for one another, en lugar de causar problemas y conflictos y chismear. instead of creating conflict and gossiping. Así como David lo hacía y en el Salmo 86.
just as David did in Psalm 86. Él usa la oración para ventilar su frustración y su enojo. He uses prayer to vent his Y frustration. eso es lo que nosotros debemos de hacer. And this is what we need to do. Cuando caemos en un conflicto o en un problema con alguien más, You know, when we fall into a conflict or problem with someone else, tenemos que ir a Dios. we need to go to God. Tenemos que ir a Dios y ventilar nuestra frustración y nuestro enojo. We need to go to God and let out our frustration. Y decirle a Dios todo lo que está pasando en nuestra vida. And tell God everything that's happening in our lives. Contarle a Dios todas nuestras frustraciones. Tell God and give Him all our frustrations. Y clamar a Él. And cry out to Him. Y nos vamos a sorprender cómo Dios comienza a cambiar la vida de nosotros y de la otra persona. And we'll come to see how God will start changing our heart and the heart of the person. A Dios no le sorprende nada de lo que está sucediendo, de tu enojo o tu frustración, Nothing surprises God. Your anger, your frustration, ni de tu inseguridad or your o insecurity, cualquier emoción o cualquier problema que estés pasando en tu or vida. any emotion or any problem that you're going through in your life. A Dios no le sorprende nada. Nothing surprises God. Dile a Dios exactamente lo que estás sintiendo. Tell God exactly what you're feeling. Dile a Dios exactamente todo eso, todas tus emociones. Tell God how you're feeling. Give Him all your emotions. Clama a Él Cry out to Him, y Él te contestará. and He will answer you. La mayoría de los conflictos tienen sus raíces en las necesidades no satisfechas. Most conflicts are rooted in our needs that are not met. Y alguna de estas necesidades solo pueden ser satisfechas por Dios. And these needs can only be met by God. Por ejemplo, cuando estás esperando en alguien más que supla tus necesidades, Especially if you're waiting for someone to supply your need que solo Dios puede suplir. that only God can supply. Muchos de nosotros hacemos eso. Many of us, we do this. Ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza en otras personas, We put our trust and hope in other people, esperando a que ellos hagan algo por nosotros. waiting for them to do something for us. Y al último esas personas nos fallan. And then at the end, those people fail Nos us. fallan y nos enojamos y caemos en amargura. You know, they fail us, and then we get mad and we become bitter. ¿Sí? Caemos en amargura o nos enojamos. We become bitter or we get mad. Nos enojamos porque nos fallaron. We get mad because they failed us. ¿Sí? Y eso es lo que va a pasar. And that's what's going to happen. ¿Sí? Porque nadie puede suplir tus necesidades, solamente Dios puede suplirlas. Because no one can supply your needs, only God can. Nadie puede suplir esas necesidades, No one can meet those needs, only God. solamente Dios. Only God can do Hay that. muchas necesidades que solamente Dios puede suplir. There are many needs that only God can supply. Nuestros conflictos son causados por la falta de oración y por la falta de perdón. Our conflict is caused because of lack of prayer and lack of forgiveness. Muchos de nosotros no oramos Many of us, we don't pray, o no queremos perdonar. or we don't want to forgive. No queremos perdonar a nadie. We don't want to forgive anyone. Ahora, ¿de dónde vienen todos los conflictos? Now, where do all fights come from? Y las peleas que hay entre ustedes. You know, and the fights between you guys. Ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. You know, you want things, but you don't have them. You don't go get them. No las consiguen, no consiguen lo que quieren porque no se las piden a Dios. You know, you don't get what you want because you don't ask God. Eso es lo que dice la Biblia. That's what the Bible says. Sí, todos tenemos conflictos. We all have conflicts. Pero es la decisión de nosotros de arreglar nuestros problemas los unos con los otros y con Dios y con los demás. But it's our decision to fix things between others and with God and with ourselves. Y en lugar de poner la mirada en Dios, la ponemos en los demás. And instead of putting our eyes on God, we put them in others. La ponemos en los demás para ser felices, We put them in others so that we can be happy. esperando en alguien o en ellos de que arreglen los problemas que estamos pasando. You know, we're waiting for them to fix the problems that we're going through. Y luego nos enojamos cuando nos fallan. And then we get mad
when they let us down. ¿Sí? Nos enojamos cuando nos fallan. We get mad when they fail us. ¿Por qué simplemente no ponemos la mirada en Dios? So why don't we just put our eyes on God En lugar de ponerla en los demás. instead of putting it on someone else? Dios es el único que puede suplir nuestras necesidades. God is the only one that can provide our needs. Tenemos que venir a Dios primero. We need to come to God first. La Biblia dice en Mateo 5, 23, 24. The Bible says in Matthew 5:23, 24. Y esto es lo que dice la Biblia. And this is what the Bible says. Dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. It says in Matthew 5:23, 24. Therefore, if you're offering your gift at the altar and there remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to them, then come and offer your gift. Amén. Dios nos manda a que nos reconciliemos los unos con los otros. God commands us to reconcile with each other. ¿Sí? Él nos manda a que lo hagamos He commands us to do this antes de venir a Dios. before coming to God. ¿Por qué? Porque el pecado bloquea nuestras relaciones. Why? Because sin blocks our relationships. Nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Our relationship with God and with others. Y Dios no acepta nuestra ofrenda y nuestras oraciones no son contestadas. You know, and God doesn't accept our offering and our prayers are not answered. Esto es lo que pasa cuando no nos ponemos a cuentas, cuando no arreglamos los problemas y los conflictos con los demás. This happens when we don't fix the conflicts or the problems with others. Esto es lo que nos está diciendo la Biblia. This is what the Bible is telling us. Que antes de ir a Dios, de venir a Dios, tenemos que pedir perdón. The Bible says before coming to God, we need to ask for forgiveness. Tenemos que pedir perdón We need to ask for forgiveness. y perdonar a las personas que hemos ofendido o las que nos han ofendido a nosotros. And forgive the people who have hurt us and the people that we have hurt. Sí, porque todo eso bloquea nuestra relación con Dios Because all this blocks our relationship with God. y nuestras ofrendas no son contestadas And our offerings are not accepted or answered. y nuestras oraciones no son escuchadas And our prayers are not heard ni contestadas. nor answered. ¿Por qué? Porque están bloqueando la relación con Dios entre uno y el otro. Because this is blocking our relationship with God. Sí, los conflictos The conflicts. lo bloquean. It blocks it. Por eso es que tenemos que reconciliarnos. That's why we need to reconciliate with each other. Tenemos que reconciliarnos los unos con los otros. We need to reconciliate with each other. Ahora, ¿por qué simplemente no aceptamos nuestros errores? Now, why don't we just accept our own mistakes Y simplemente admitimos que nos equivocamos. and admit that we're wrong? Muchos de nosotros tenemos problema con eso. Many of us, we have problems with this. No queremos aceptar nuestros problemas. We don't want to accept our mistakes. No queremos aceptar que nos hemos equivocado. We don't want to admit that we're wrong. Tenemos que aceptar We que need to accept que nos hemos equivocado, that we were wrong, que cometimos un error. that we made a mistake. Y vas a mirar cómo todo se comienza a arreglar. And you're going to see how everything just starts to come in place. Y comienza a haber paz. And there begins to be peace. El segundo paso que tenemos que tomar para restaurar las relaciones es tomar la iniciativa. The second step to restoring the relationship is take initiative. Toma la iniciativa. No esperes más. Take the initiative and don't wait any longer. No esperes a que la otra persona venga a ti. Don't wait for the other person to come to you. Si no, nada va a pasar. I mean, nothing's going to happen Va a then. pasar mucho tiempo así. Time's going to go by Tú just vas a like querer that. que la otra persona venga a ti, pero tú hazlo primero. You know, you're going to be waiting for the person to come, but no, you go and do it first. Tú hazlo primero. Ve y preséntate con esa persona. You go to that person, present yourself to that Sin person. importar quién fue el que causó el problema o el conflicto. You know, regardless of who started the conflict or the problem. Dios espera que nosotros
Tomemos la iniciativa primero. God waits for us to take the initiative first. No esperes a que la otra persona venga. Don't wait for the other person to come to Ve, you. ve tú primero. You go first. Restaurar una relación rota no es muy importante. Restoring a broken relationship is very important. Es muy importante restaurar una relación It's rota. very important to restore a broken relationship. Jesús nos mandó a que lo hiciéramos. Jesus commands us and sends us to do this. Y él lo dijo, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto te das cuenta que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí, en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. It says, therefore, if you're offering a gift at the altar, and then remember that your brother and sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to them. Then come and offer your gift. Matthew 5:23-24. Cuando se pierde o se rompe una relación, haz una reunión para restaurar la paz inmediatamente. When a relationship is lost or broken, make a meeting to restore that relationship immediately. Eso es lo que yo y mi esposa hacemos cuando de repente salimos desacuerdo con una cosa. This is what me and my wife do when we disagree on something. Inmediatamente lo restauramos. Right away we restore it. Inmediatamente nos perdonamos los unos a los otros. And we forgive each other. Y comenzamos a mirar cómo Dios comienza a cambiar todo el ambiente alrededor de tu vida espiritual. And then we see how God changes everything in the spiritual. Es importante de ir y restaurar las relaciones. It's important to go restore those Y relationships hacerlo inmediatamente lo más pronto posible. and do it as soon as possible. No lo pospongas. Don't postpone it. No pongas excusas. Don't put excuses. No hagas promesas. Don't make promises. No digas, un día lo voy a hacer. Don't say, one day I'll do it. Si dices eso, nunca lo vas a hacer. If you say this, you're never going to do it. Nunca lo vas a hacer. You're never going to do it. Vas a seguir diciendo lo mismo una y otra You're vez. going to continue saying the same thing over and over Un again. día lo voy a hacer. One day I'll do it. No lo vas a hacer. You're not going to do it. Haz tiempo y hazlo lo más pronto posible. Make time and do it as soon as possible. El retraso solamente profundiza el resentimiento y hace que las cosas se pongan peor. Delay only deepens and resentment, and it makes things worse. ¿Sí? Hace que las cosas se pongan peor en tu vida. It makes things worse in your life. Cuando se trata de los conflictos, el tiempo no sana nada. You know, time, when it comes to conflict, time doesn't Sí. heal anything. El tiempo no sana nada. Time doesn't heal anything. Solo provoca que los daños se pongan más difíciles en nuestra vida. It only causes damage and more difficult. Entonces tenemos que tomar la iniciativa de ir a la persona a arreglar el problema y el conflicto. So we need to take the initiative and go resolve the problem with the other No person. esperemos a que la otra persona venga a nosotros. Don't wait for the other person to come to us. Tenemos que ir nosotros primero. We need to go first. Cuando lo hacemos lo más pronto posible, reduce el daño emocional y espiritual. You know, when we do it as soon as possible, it reduces the emotional and spiritual damage. La Biblia dice que el pecado, incluyendo los conflictos sin resolver, bloquea nuestra relación con Dios. The Bible says that sin, including unresolved conflicts, blocks our relationship Sí, with God. lo acabamos de leer. We just read that. Bloquea nuestra relación con Dios It blocks our relationship with God. y evita que nuestras oraciones sean contestadas. And it prevents our prayers from being answered. Y además nos sentimos miserables. And plus, we feel miserable. No nos sentimos bien We don't feel good emocionalmente. emotionally. El resentimiento destruye al necio Resentment destroys the fool. y el enojo destruye el alma. And anger destroys the soul. Ahora, había conflictos en la iglesia de Corinto. Now, there was conflict in the Corinthian church, Sí, es lo que acabamos de leer. what we just read. Había conflictos en la iglesia de Corinto. There was conflict in the Corinthian church. Había desunión, There was disunity. no había unión, estaban todos desunidos. There was no unity.
Y por esa razón había conflictos entre ellos mismos. And for this reason, there was conflict in between them. Imagínate, ¿puedes pensar en eso? Imagine, can you think about this? Todos estaban desacuerdo los unos con los otros. Everyone was in disagreement with each other. Había asuntos por los cuales ellos estaban discutiendo todo el tiempo. There were issues that they were always arguing and fighting about. Discutían todo el tiempo. They argued all the time. Discutían mucho. They argued a lot. Y Pablo los anima a que se reconcilien los unos con los otros. And God encourages them to reconcile each other. Él se los each dice other. en la carta que se reconciliaran los unos con los otros. And that's what he wrote in the letter, for them to reconcile with one another. Que hubiera paz entre ellos mismos y armonía. That there be harmony and peace in between them. Y él les dijo esto: And he told them this. hermanos míos, yo les ruego de parte de nuestro Señor Jesucristo que se pongan todos de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Al contrario, vivan unidos y traten de ponerse de acuerdo el uno con el otro. Primera de Corintios 1:10. Okay, it says, now I encourage brothers and sisters in the name of our Lord Jesus Christ, agree with each other and don't be divided into rival groups. Instead, be restored with the same mind and the same purpose. Amén. Dios nos manda a que nos reconciliemos los unos con los otros. God commands us to reconcile with one another. Dios nos reconcilió con Él a través de la cruz en Jesucristo. God reconciled us in Him through the cross in Jesus Christ. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, God was in Christ reconciling the world with Him, no tomando en cuenta nuestros errores y problemas y conflictos. not taking into account our problems and conflicts. Y nos manda a que nos reconciliemos los unos con los otros. And He commands us to go reconcile with each other, Así como Jesús lo hizo por todo el mundo. just as Jesus did for the whole world. Cuando murió en la cruz, When He died on the cross, cuando estaba muriendo en la cruz, nos estaba reconciliando con Dios. when He was dying on the cross, He was reconciling us with God. ¿Hay conflictos en tu vida que necesitas resolver? Are there conflicts in your life that you need to resolve? Yo pienso que sí. I think so. Hay conflictos en nuestra vida que necesitamos resolver. I think there are conflicts in our lives that we need to resolve. Porque cada vez que arreglas un conflicto, de repente sale otro. Every time you fix one conflict, another one comes up. Es por eso que necesitamos seguir arreglando los conflictos y los problemas. That's why we need to keep resolving our conflicts and problems Cada vez que salgan. every time they come up, Y seguir perdonando and continue forgiving las veces necesarias que sea necesario. whatever times you need. Entonces, sí necesitamos resolver nuestros problemas y conflictos en nuestra vida. We all need to resolve our problems and conflicts in our lives. Puede ser en la familia, It can be in the family, puede ser en el it trabajo, can be at work, o puede ser con alguien or más. it can be with someone else. Yo tenía muchos conflictos en mi vida I had many conflicts in my life que tenía que resolver. that I needed to resolve. Pero muchas veces yo no los quería resolver. But many times I didn't want to resolve it. Yo pensaba que esos problemas se iban a resolver por sí mismos con el pasar del tiempo. I thought that those matters were going to resolve by themselves as time went by. Pero no sucedía así. But it didn't happen No like pasaba this. así. It didn't happen Lo que like that. pasaba es que los conflictos se hacían peor. The conflicts just got worse. Se hacían peor con el tiempo. It just got worse as time went by. Entonces me di cuenta que tenía que reconciliarme con todos los conflictos que yo tenía en mi vida. So I knew that I needed to reconcile with all the problems that I had in my Los life. conflictos que yo tenía con mi esposa, The conflicts I had with my wife, con mis hijos, with my kids, con mis seres queridos with my loved ones, y con Dios. and with God. Y cuando yo hice eso, todo eso me trajo mucha paz en mi vida. And when I did this, peace came over my life. Mucha paz con mí mismo, con Dios y con los You demás. know, peace with myself, with God, and with others. Y tuve que hacer la decisión
de arreglar todo eso. I needed to make a decision to fix all Y this. ahora cada vez que me sale un problema o un conflicto en mi vida, inmediatamente lo tengo que arreglar. Now when a problem or conflict comes into my life, I quickly fix it. No dejo que el tiempo pase, I don't let time go by. porque el tiempo no va a arreglar nada. Because time is not going to fix anything. Tenemos que arreglarlo We inmediatamente. need to fix it immediately. Yo no espero a que la otra persona me llame. I don't wait for the other person to call me. Yo le llamo a la otra I persona, call the other no person. importando de quién fue la culpa. It doesn't matter who was at fault. ¿Fue mi culpa o fue la culpa de la otra Whether it persona? was my fault or the other person, Simplemente yo admito que me equivoqué. I simply admit that I was wrong. Sí, me equivoqué, perdóname por mi error, por Yeah. mi... No, Per- forgive me for my wrong. Sí, te pido que me perdones. I ask you to forgive me. Y eso es lo que todos debemos de hacer. And this is what we all need to do. Todos debemos de arreglar los conflictos que vienen a nuestra vida. We all need to fix the conflicts that come into our life. ¿Sí? Y yo pienso que tú debes hacer lo mismo. And I think you should do the same. Tú debes hacer lo mismo You need to do the same. cada vez que te salga un problema, Every time a problem comes cada up, vez que te salga un conflicto. every time a conflict comes Porque los up, problemas y los conflictos van a venir a nuestra vida. because problems and conflicts will come to our life. En Juan capítulo 14, 27, In John 14:27, esto fue lo que dijo Jesús. and this is what Jesus said: La paz les dejo y mi paz les doy. "Peace I leave you, my peace I give you." Pero es nuestro deber, nuestro trabajo de hacer la paz con todo mundo, But it's our job and our duty to make peace with everyone, incluyendo con nosotros mismos, including ourselves, con Dios with God y con los demás, and with others, para que podamos tener paz en nuestra vida. so that we can have peace in our life. Entonces les animo a que se reconcilien los unos con los otros. So I encourage you to reconcile with each other, Sí, porque todos tenemos conflictos. because we all have Tal vez conflicts. puedes estar pensando, pero es que yo no tengo ningún conflicto ahorita mismo. You may be thinking, I don't have no conflict right now. No nos equivoquemos. Let's not be wrong. Va a salir uno de repente por ahí. One's gonna pop up all of a sudden. Entonces tenemos que estar listos para reconciliarnos. So we need to be ready to reconcile. Reconciliarnos con Dios y con las personas. And reconcile with God and with that person, Para que podamos vivir una vida en so paz. that we can live a life of peace. Una vida en paz con nosotros mismos y con Dios y con los You know, demás. peace with ourselves, with God, and with others. Y no siempre andar enojados, And not always being angry, resentidos bitter, y amargados. having bitterness. Te darás cuenta cómo el perdón comienza a cambiar las cosas y a sanar tu alma, a sanar tu vida. You're gonna see when you forgive how your heart is gonna be healed, Y cómo Dios comienza a hacer cambios en tu vida y en las personas. and how God starts making changes in your life and in others. Amén. Amen. Vamos a orar. We're gonna pray. Father God, we come before you this morning, God, giving you thanks for your message. Señor Jesús, venimos, Señor, esta mañana dándote gracias, Señor, por este mensaje. We ask, Father God, that you bring us peace. Te pedimos, Señor Jesús, que nos des paz. Help us, Father God, to be peacemakers. Ayúdanos, Señor, a ser pacificadores. When problems and conflicts come up, Cuando los problemas y conflictos vengan, that we can resolve it right there and then. que los podamos resolver inmediatamente, No matter if it was our fault or not, no importando de quién fue la culpa. we'll accept that forgiveness and we'll ask for forgiveness. Aceptamos nuestra culpa y aceptamos el perdón. I ask, Father God, in the name of Jesus, Señor, te pido en el nombre de Jesús, help us to let go of this pride, ayúdanos a dejar ir y soltar nuestro orgullo, because that's what it comes down to, that we hold on to pride. porque es lo que está sucediendo en nuestra vida. No queremos soltar el orgullo, dejar ir el orgullo. You know, we don't want to go to that person. No queremos ir a la otra persona. We say, why should we go out there? They should come to us. Y decimos, ¿por qué tengo que ir a ellos? Ellos tienen que venir a mí. No, Lord, you say that we need to forgive.
Señor, pero tú nos mandas a que perdonemos. Help us, Father God, to make peace with everyone. Ayúdanos, Señor Jesús, a hacer paz con todos. If we're holding anything against a family member, Si estamos reteniendo, guardando algo con una persona de la familia, help us to go make that call or go visit them and ask for forgiveness. ayúdanos a hacer esa llamada o ir a visitarlos y arreglarlo So that we can make amends, Father. Señor, para poder hacer enmiendas, Señor. I pray this in the name of Jesus, Lord. Señor, oro esto en el nombre de Jesús. Because you don't want your kids to live in bitterness or in anger. Porque tú no quieres que tus hijos vivan con amargura y enojo. You want us to live in joy and in your peace, Father. Señor, tú quieres que ellos disfruten de tu paz, Señor. So I pray for everyone watching this morning. Señor, entonces yo oro por todos los que están mirando, escuchando este mensaje. If esta they're mañana. struggling with something in their life right now, Si ellos están luchando con algo esta mañana, that they can go and make that peace with that que ellos, person. que ellos puedan ir y hagan paz con esa persona. I pray for them right now, God, Oro por ellos ahorita en este that you momento. give them the strength and the courage to go out and do this. Que tú les puedas dar la fuerza, Señor, y el poder de ir y hacer la paz. So that they can enjoy the peace that comes from you. Para que ellos puedan disfrutar de la paz que viene de ti. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. 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 Entonces les animamos de que si hay conflicto en tu vida o problemas en tu vida, que vayan y hagan la paz. So I encourage you that if there's conflict or problems in your life, go make that peace. Hagan la paz los unos con los otros. Make peace with one another Para que puedan tener una vida de paz. so you can have a life of peace. Amén. Amen. Amén. Que Dios los bendiga y que disfruten de este fin de semana. God bless and enjoy the week. Nos vemos. And we'll see you next week.